El vigilante nocturno. Martín llegó 15 minutos antes de la medianoche. Estaba ansioso por empezar en su nuevo trabajo, y aunque éste hubiera repugnado a cualquiera, a él, en ese momento de su vida, le vendría genial. Necesitaba estudiar largas horas y después de todo le pagarían por ello. La ciudad se extendía ante él, fría y húmeda bajo la incipiente lluvia. El asfalto brillaba como una lámina aceitada y los árboles del patio del hospital vibraban con un crujido leve, casi musical. Llevaba la mochila con los códigos subrayados, un termo con café y la chaqueta de lana que su madre insistía en que nunca olvidara. Cuando empujó la puerta de seguridad, encontró al viejo esperándolo, con la espalda apoyada en el mostrador y un manojo de llaves que tintineaba al mínimo movimiento como si estuvieran vivas. El viejo se llamaba Benigno, pero todos allí le decían Beni. Tenía el rostro lleno de manchas, unas manos excesivamente limpias y una sonrisa taimada que no mostraba dientes. Se estaba retirando. Aquella sería su última ronda y eso le había vuelto un poco hablador. Señaló el reloj de fichar con la barbilla. Martín deslizó la tarjeta. El golpe metálico sonó con un clank que le atravesó el estómago. Benny asintió satisfecho. «Tienes pinta de ser uno de esos que no dura ni 2 noches en un sitio como este», dijo sin mirarlo. «Este puede ser un sitio horrible para alguien tan joven e inocente». Martín sonrió pensando que el viejo tenía frases preparadas para intentar asustarle, y dejó la mochila sobre el escritorio del despachito. Este era un cuarto angosto con una mesa, un flexo, 2 monitores, uno para la cámara del vestíbulo y otro para la cámara del pasillo de la morgue, un archivador de metal lleno de partes, una radio que nadie había encendido desde hacía mucho y un paraván de cristal como pared. Todo olía a desinfectante y a formol. Benny le entregó el tablero de llaves como quien cede un cargo. Colgaban etiquetadas: cámara frigorífica, anfiteatro, basculante trasera, cajonera A, cajonera B. Había una llave roja atada con un cordel fino. Cordonera. Benny la rozó con el pulgar y señaló arriba una bombilla roja. Si alguno de los muertos tira de su cordón, lo sabrás por esa alarma, dijo con una siniestra sonrisa que heló la sangre de Martín, que caía ahora en la cuenta, asqueado, en que aquel hedor a desinfectante y formol se había pegado con los años a la piel de Benny y formaba parte también de su aliento. Se preguntaba si también él terminaría oliendo así. Siguieron recorriendo el recinto, no sin una última mirada a la bombilla roja. Benny le mostraba todas las rutinas, pero Martín ya las conocía. Había estudiado el manual. Si algo se le daba bien, era precisamente eso, el estudio, más que la vida real. Asentía mientras pensaba en el examen de Penal 2. En realidad, el trabajo le venía de maravilla. Podría preparar sus exámenes durante horas sin que nadie le molestara. De vez en cuando, haría una ronda por la morgue, verificaría puertas, revisaría los sellos y regresaría al cubículo. El viejo le acompañó hasta completar la primera ronda. En el pasillo, los tubos de neón parpadeaban irregularmente, dando un aspecto fantasmagórico al lugar. Benny tocó la puerta de la cámara con el dorso de los dedos. La miró largamente y por último se santiguó con un gesto supersticioso. 1, 7 y 9, informó mirando su libreta. Sello azul en 9. Martín asentía. Conocía el código. Cada cajón llevaba un número y cada color de sello significaba un estado del proceso. Azul, dispuesto a autopsia. Rojo, policía. Verde, liberado. Él no abría cajones, no tocaba etiquetas. Solo verificaba que los sellos estuvieran donde debían estar, que las puertas cerraran con un clic seco, que el aire de la cámara se mantuviera en el rango previsto.
La cámara frigorífica los recibió con un golpe de frío atenazante. Martín respiró por la boca y sintió un insoportable sabor metálico a moneda vieja, a pila gastada. El viejo caminó entre las camillas con la naturalidad de quien cruza un patio. Había 2 cuerpos cubiertos. En uno, la etiqueta colgaba del pulgar del pie izquierdo. Martín no pudo evitar leerla. Una mujer de 74 años. Infarto. En el otro, el cordet de la etiqueta era doble, reforzado y la letra apretada. Bajó la vista y se obligó a mirar los guantes del viejo, el brillo del látex estirado sobre las manos huesudas. «Si algo no cierra, anótalo», dijo Benny señalando la planilla. En la sala de autopsias, las lámparas de luz fría colgaban fantasmagóricamente. Las mesas eran brillantes, las canaletas relucían limpias, las mangueras estaban enrolladas. Benny le mostró el armario de metal, la llave de gas y el interruptor general. Tras la última ronda, volvieron al cubículo. El reloj de fichar marcó las 6 en punto. En ese momento, la luz del alba debía estar rompiendo en el horizonte, apartando las tinieblas y haciendo retroceder las pesadillas de los pobres mortales. Benny, con un melancólico suspiro, dejó el llavero sobre la mesa. Lo empujó con 2 dedos hacia Martín y dijo: «Ahora, la casa de los muertos te pertenece». La segunda noche empezó con la ronda que se haría habitual. Sello azul en 9, en su sitio. Puerta del anfiteatro, cerrada. Ventana de doble hoja del pasillo lateral, traba echada. Sin embargo, ahora sentía la propia soledad como una amenaza intangible. Ya no se trataba tan solo de hacer las rondas y estudiar, como había imaginado. Había algo fantasmagórico y siniestro en el ambiente. Quizá la certidumbre de que compartía aquel espacio con los muertos. Se preguntaba si obtendría alguna psicofonía de poner el móvil a grabar, pero enseguida desechó esa idea por parecerle insoportable. En la cámara, el frío le atravesó el pecho. Pensó que necesitaría llevar un buen abrigo, pero sus pensamientos no podían hacerle evitar mirar de soslayo las camillas con los cadáveres y las etiquetas colgando, por intensos que intentara que fueran, aunque se tratara de que la evocación del abrigo fuera prácticamente como un grito en su mente, que todo lo cubriera. Avanzó paso a paso, titubeante, horrorizado, repitiéndose sin cesar: «Maldito frío, necesito una chaqueta». Pero su mente le traicionaba irremediablemente. El frío de los muertos, la casa de los muertos. Y como imaginara a uno de esos cadáveres incorporándose y estirando su mano hacia el cordón de SOS que desataría la alarma, provocándole un ataque cardíaco, se volvía de un salto, angustiado y sudoroso, para descubrir que había sido una vez más su imaginación. Alcanzó por fin el final de la sala. Miró el panel de temperatura tras correr el dedo por el borde para sacar el polvo, como si el hecho de ser exquisitamente meticuloso pudiera alejarle de sus lúgubres fantasías. Todo correcto. Iba a retirarse cuando lo vio. El cajón 12 estaba abierto 1 centímetro. Un hilillo de negra oscuridad entre goma y metal. No había ninguna etiqueta fuera de sitio, ningún sello roto, ninguna alarma encendida. Solo un cajón 1 centímetro abierto. Apoyó la palma de la mano y empujó. El raíl gimió muy levemente. Hizo un esfuerzo consciente para que su imaginación no se desbocara. Cerró. El clic sonó. Salió y anotó: 12. Revisar burlete. De regreso al cubículo, el monitor del vestíbulo mostraba la fila de sillas vacías. El otro monitor, el del pasillo de la morgue, tenía un brillo distinto, quizá por la humedad. Martín volvió al estudio del código con disciplina, haciendo grandes esfuerzos para calmarse, repitiéndose una y otra vez
que estaba sufriendo los terrores del primer día, pero que con el tiempo acabaría oliendo a desinfectante y a formol tan descuidadamente como el bueno del viejo. Sonrió, o más bien adoptó una triste y forzada mueca con la que pretendió darse ánimos. El café de la noche anterior le había dado acidez. Se prometió tomar menos. A la 1:30 oyó un ruido metálico, algo así como un tope contra la pared. Se puso en pie. Miró hacia los monitores. Nada. Abrió la puerta del cubículo y se asomó. El pasillo le devolvió su propia sombra. Cerró. Respiró. El metal se dilata con el frío, se dijo, y se sintió idiota por necesitar decirlo en voz alta. A las 3 llegó el momento de la siguiente ronda. El fluorescente tardó 6 segundos en encenderse, parpadeando a cada intento, haciendo enloquecer a Martín, cuya imaginación desquiciada le hacía creer que a cada nuevo destello vería a uno de esos cadáveres al fondo del pasillo, en pie, acercándose a él. Sin embargo, cuando finalmente se encendió y su luz irregular alumbró el lúgubre pasillo, se dio cuenta de que sus emociones le habían jugado una mala pasada, pero también que se hallaba en un estado de excitación tal que debería controlarse para no estallar en gritos y huir corriendo del lugar abandonando sus libros de derecho para siempre, al menor indicio de peligro. Frente a la sala de autopsias, encontró la puerta entreabierta. No mucho. Un dedo de luz. Una rendija apenas. Se detuvo con la mano en el pomo y escuchó en el inescrutable silencio. Aquel acto, pararse a escuchar, no le parecía propio. Lo era más bien de una mente perturbada, de un loco. ¿Qué esperaba oír? La idea le hizo sonreír forzadamente otra vez, sin alegría, con el más vivo pavor tensando la comisura de sus labios. Empujó con el hombro. La puerta resistió un instante como si hubiera alguien pegado en el otro lado. Su corazón se agolpó en el pecho, pero finalmente ésta cedió. Encendió. Un anillo de luz se abrió sobre las mesas. El olor le pareció distinto, menos químico, más apagado, como a ropa largamente guardada. Las mangueras estaban en el suelo, no tiradas, solo dejadas caer, como si lo hubieran hecho deliberadamente para hacerle enloquecer. Martín volvió a enrollar la manguera, pensando que no le tocaba a él ordenar nada, que debía haberlo dejado así. Finalmente cerró la puerta tras de sí, pero el clic no sonó. Empujó fuertemente. Apretó hasta que por fin se encajó. Anotó: manguera, puerta. Finalmente consiguió centrarse en su estudio, aunque no podía dejar de notar que su mano, la que no sostenía el libro, suspendida en el aire, temblaba descontrolada, enloquecidamente. De pronto, su corazón se agolpó nuevamente en su pecho, golpeándolo con fuerza, como queriendo escapar del pecho por la garganta. Un imposible, penetrante e irritante ruido taladraba su mente. La alarma de los muertos. Miró inmediatamente arriba, hacia la bombilla roja, que se había encendido mientras aquel sonido, tan irreal, tan desquiciante, no paraba de ganar fuerza en su mente, arrastrándole a la locura, arrancándole todo pensamiento racional. Se incorporó. Sus rodillas temblaban violentamente, hasta el punto de hacerle caer de nuevo sobre la silla. Sin embargo, tras un lastimero quejido, volvió a incorporarse, apoyando ahora sus manos sobre el escritorio. Por un momento su visión se volvió blanquecina, ciega, pero pronto volvió en sí. Tranquilo, se repetía una vez tras otra, echando un pie delante del otro, como un autómata sin voluntad. Y a cada paso le parecía milagroso que sus temblorosas piernas siguieran sosteniéndole.
Un paso delante del otro. Se repetía sin cesar camino de la cámara de los horrores. Un paso delante del otro. Un maldito paso delante del otro. Se repetía con mayor vehemencia, como si el hecho de hacerlo pudiera insuflarle valor, como un encantamiento mágico. Un maldito paso delante del otro. Un maldito delante de otro maldito. Su mente jugaba con él. Le hacía estremecerse, aterrorizarse, cuando por fin alcanzó la funesta puerta de su destino. El corazón le iba a estallar. Se sentía envejecer años en instantes. Algún día oleré a formol como el maldito viejo, se dijo, tratando de animarse con una absurda idea en su mente, aunque ésta fue rápidamente devorada por las sombras de su terror. El contacto frío del pomo hirió su piel. A través del pequeño cristal de la puerta, la luz rojiza y parpadeante de la alarma convertía el interior de la sala de los muertos en una escena absolutamente lúgubre y siniestra. Sin embargo, todo parecía estar en orden salvo la luz y la alarma ensordecedora, enloquecedora, que penetraba sus oídos sin compasión. Tiró con fuerza del pomo y abrió la puerta lentamente, mostrando toda la sala a su vista enloquecida, que luchaba por vislumbrar cualquier pequeña diferencia, por irrelevante que ésta fuera con respecto a la última vez que entró en la sala. Se sintió al punto del desmayo cuando vio uno de esos cordeles de SOS aún oscilando suavemente. La sábana que había envuelto el cadáver se hallaba ahora remolinada sobre el suelo, y este se hallaba medio incorporado, apoyada la espalda contra la pared. Pero lo más aterrador de todo era que ese cadáver no tenía cabeza. El mundo entero se fundió durante unos instantes a negro, llevándole hasta el borde de la locura, de la pérdida de conocimiento, o peor aún, de la muerte. Su corazón batía el pecho enloquecedora, dolorosamente. Un acuciante dolor ascendía desde el pecho hacia el brazo. Parecía que iba a estallar de un momento a otro. Podía ver puntos brillantes bailando ante sí. Podía sentir cómo su sangre se enfriaba rápidamente y recorría los capilares de su cuerpo. Llevó su mano al corazón. Una fuerza irresistible le lanzó hacia el centro de la sala maldita, y un grito absolutamente pavoroso, venido como de todas partes a la vez, lo envolvió todo, sofocándole, arrastrándole hasta los profundos abismos de la locura, pues ese grito no lo había lanzado él. No habría podido. Intentó chillar, pero no pudo. Su estómago se había encogido dolorosamente hasta alcanzar el tamaño de una nuez, hasta provocarle terribles, pavorosos calambres. Su corazón latió una última vez, como el tambor que es golpeado hasta ser destruido, estallando en su pecho en 1000 pedazos, haciéndole palidecer en el momento en que su sangre dejó de regar sus miembros. Y ahora, de rodillas, una última mirada al cadáver que se incorporaba, una última y borrosa visión de lo pavoroso, y tras un último y angustioso pensamiento, todo se volvió negro para siempre. Un poco más allá, tras el cristal de la puerta, podía verse claramente el rostro de Benigno, el viejo guardián, sonriendo con diabólica malignidad. La visión de los muertos había resultado deliciosa durante años. Retirar sus sábanas, recorrer con sus dedos su fría piel, leer las etiquetas atadas a sus pies e imaginar cómo fue el momento de sus muertes. Todo ello, unido al dulce aroma del formol, era maravilloso. Sin embargo, nada podía compararse
a ver cómo el más absoluto pavor y la muerte se apoderaban rápidamente del pobre desdichado. «Ni 2 noches», susurró malignamente mientras un fino hilo de baba caía por la comisura de sus labios. Ajeno a las sensaciones de su cuerpo, sumido profundamente en el éxtasis de la visión que se mostraba ante él.